continuación se presentará la medición del tiempo de vuelo de la velocidad del sonido, realizado por Brigitte Santos y Daniel Sáenz. El principal objetivo del experimento consistió en determinar la velocidad del sonido a través de una medición del tiempo de vuelo utilizando dos smartphones. En la metodología se utilizaron dos dispositivos, los cuales se descargaron la aplicación de Firefox, se colocaron ambos dispositivos a una distancia de 5 metros. Dos participantes realizaron 10 pruebas con la opción del cronómetro acústico de la aplicación. Se recopilaron los datos y se procedió a calcular la velocidad experimental, la cual se tomó encontrando la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Se determinó la velocidad teórica y luego de obtener tanto la velocidad teórica como la experimental, se encontró la propagación de error en la velocidad experimental. Esto para determinar la exactitud de las mediciones. Y por último se encontró el porcentaje de error para determinar la efectividad de este método para encontrar la velocidad del sonido. Para poder realizar esta práctica se usaron tres ecuaciones: la ecuación para la velocidad experimental, la ecuación para la velocidad teórica y la ecuación de porcentaje de error. En la ecuación para la velocidad experimental solo se requería de conseguir la distancia entre los dos dispositivos y la diferencia de tiempo que había, que eso en ese caso eran los datos que se tomaban a través del cronómetro del teléfono. Luego, para la ecuación teórica, la ecuación de la velocidad teórica, se usó los datos que necesitábamos era R, que equivale a la constante de la ecuación de gases ideales, T, que en este caso sería la temperatura en grados en Kelvin, y M, que se refiere a la masa, que en este caso somos la masa molar del nitrógeno, ya que es lo que abunda más en el aire normalmente. Y por último, la ecuación del porcentaje de error, en la cual se usó el valor teórico, que sería la velocidad teórica menos la velocidad experimental. Se aplicó valor absoluto a esta diferencia y se dividió entre el valor experimental. Entonces, luego de conseguir todos los datos, estos datos fueron agregados a un Excel donde se buscó encontrar la diferencia que tenían entre los dos tiempos. Estas mediciones se repitieron 10 veces por cada participante para poder obtener mejores resultados. En el caso del primer sujeto, los dispositivos móviles utilizados presentaron muchas diferencias en sus marcas, sistemas operativos y modelos. Sin embargo, se puede observar que la incertidumbre de la velocidad experimental, la cual depende directamente de los datos registrados por los teléfonos, es bastante baja. Por lo tanto, se concluyó que la razón principal por la cual los datos presentaron una gran variación entre la velocidad del sonido puede deberse a que el ambiente en el que se tomaron las medidas tenía muchos agentes que afectaban las ondas de sonido, ya que la prueba se realizó en el exterior, en el cual la velocidad del aire era fuerte, las ondas de sonido pudieron ser influidas por su trayectoria. Además, el factor de las diferencias entre los aplausos, ya que el sujeto no tenía forma de asegurar que la fuerza, frecuencia y exactitud del momento de los aplausos fuera constante, esto puede determinar que los dispositivos interpretaran de diferente manera las ondas sonoras. En el caso de la medición del segundo sujeto, los dispositivos que se utilizaron eran más similares, la única diferencia fue con respecto a los modelos. Sin embargo, estos no presentaron una diferencia significativa, los componentes relacionados con esta prueba, por lo que se determinó que los factores principales en influencia de error fueron el medio con el cual se propagó el sonido y la intensidad que se pudo manejar en cada aplauso, dado que el ambiente contaba con varios sujetos que podrían afectar la trayectoria de las ondas sonoras y la trayectoria de las mismas pudo verse afectada por corridas, en las diferentes corridas. Por lo tanto, para futuras prácticas, recomendamos intentar realizar la prueba en un ambiente que no pueda ser afectado por factores externos que sea en el interior. Otro punto importante que podría llegar a influir en error en las próximas prácticas puede ser la velocidad o dirección del viento. También sería un buen punto tener mediciones de diferentes distancias entre los dispositivos para encontrar y determinar de mejor manera cuáles pueden ser los factores principales que generan error en esta práctica. Por lo tanto, se pudo concluir que se logró cumplir el objetivo del experimento, ya que utilizando dos smartphones como herramienta se pudo determinar la velocidad del sonido a través de una medición del tiempo.
Existen muchos factores que pueden afectar los resultados finales del experimento, sin embargo, se determinó que la principal fuente de error fue el ambiente en el que se propagó el sonido y la intensidad de los aplausos. Otras fuentes de error del experimento son la distancia entre la fuente y receptor, la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad, que también afectan a las medidas del ruido, los dispositivos utilizados para el experimento y entre otros factores.